Gustavo Gaviria habría muerto por Pablo Escobar. Lo había probado cientos de veces. Pero el 13 de marzo de 1984, Pablo tuvo que responder la misma pregunta. ¿Moriría por Gustavo? La respuesta llegó en 10 segundos. Y esa respuesta fue no. Pablo corrió. Gustavo quedó atrás. Milagrosamente, Gustavo sobrevivió, pero algo murió ese día de todas formas. La ilusión de que Pablo era capaz de sacrificarse por alguien más. La ilusión de que había algo más importante para Pablo que Pablo mismo. 13 de marzo de 1984, Medellín, Colombia. Eran las 11:37 de la noche. Pablo Escobar y Gustavo Gaviria salían de una reunión secreta en una casa de seguridad en el barrio de Laureles. La reunión había sido con distribuidores de Cali que querían negociar territorios. Había sido tensa, pero productiva. Pablo y Gustavo estaban satisfechos. El negocio estaba creciendo más rápido de lo que habían soñado. El cartel de Medellín controlaba ya casi el 70% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Eran ricos, eran poderosos, y esa noche, mientras caminaban hacia el carro blindado que los esperaba, se sentían invencibles. Pablo y Gustavo no eran solo primos, eran hermanos en todo menos en sangre directa. Habían crecido juntos en los barrios pobres de Envigado, habían compartido todo desde que eran niños, comida cuando había poca, ropa cuando uno la necesitaba, sueños de escapar de la pobreza. Cuando Pablo comenzó en el negocio del contrabando, Gustavo estaba allí. Cuando Pablo dio el salto a la cocaína, Gustavo dio ese salto con él. Eran socios, eran familia, eran, en las palabras de Pablo, la misma persona en dos cuerpos diferentes. Gustavo era diferente de Pablo en temperamento. Donde Pablo era impulsivo y dramático, Gustavo era calculador y tranquilo. Donde Pablo buscaba la atención y el poder visible, Gustavo prefería trabajar en las sombras, manejando las finanzas, organizando las rutas, resolviendo problemas logísticos. Pablo era la cara del cartel. Gustavo era el cerebro operativo. Y juntos eran imparables. Pero más importante que el negocio era la lealtad. Gustavo había probado su lealtad a Pablo docenas de veces. En 1978, cuando Pablo fue arrestado brevemente, Gustavo pagó sobornos masivos para liberarlo. En 1981, cuando un competidor intentó asesinar a Pablo, Gustavo se interpuso, tomando una bala en el hombro. En 1983, cuando la DEA comenzó a perseguir agresivamente a Pablo, Gustavo ofreció entregarse en su lugar. Cada vez Pablo había dicho no. Cada vez Pablo había dicho que nunca dejaría que Gustavo se sacrificara por él, que eran iguales, que se protegerían mutuamente, siempre. Esa noche del 13 de marzo, mientras caminaban por la calle oscura hacia el carro, Gustavo iba medio paso adelante. Siempre lo hacía. Era una costumbre inconsciente. Gustavo siempre caminaba un poco adelante cuando estaban en lugares peligrosos, como un escudo humano. Pablo lo había notado años atrás y le había dicho que no, era necesario. Pero Gustavo solo sonreía y decía que era automático, que no podía evitarlo, que su cuerpo simplemente sabía que tenía que proteger a Pablo. Los guardaespaldas iban delante y detrás de ellos, 3 adelante, 2 atrás, protocolo estándar. El carro estaba a 50 metros, blindado, seguro, solo tenían que llegar allí. No vieron la camioneta hasta que fue demasiado tarde. Apareció desde un callejón lateral con las luces apagadas, acelerando, directo hacia ellos. Los guardaespaldas delanteros gritaron, sacaron armas, pero la camioneta ya estaba allí. Las puertas laterales se abrieron. 4 hombres con ametralladoras comenzaron a disparar antes de que alguien pudiera reaccionar. Los guardaespaldas delanteros cayeron inmediatamente. Las balas destrozaron el aire nocturno. Pablo se congeló. Por una fracción de segundo, su cerebro no procesó lo que estaba pasando, pero Gustavo reaccionó, como siempre lo hacía. Agarró a Pablo y lo empujó hacia un lado, hacia el espacio entre 2 carros estacionados, cubriéndolo con su propio cuerpo. La bala, que habría alcanzado el pecho de Pablo, alcanzó el costado de Gustavo. Gustavo cayó. Pablo cayó con él, ambos golpeando el pavimento entre los carros. Los guardaespaldas traseros devolvieron el fuego. La camioneta retrocedió rápidamente, los sicarios todavía disparando. El tiroteo duró quizás 15 segundos más. Luego la camioneta aceleró y desapareció doblando una esquina. Silencio, excepto por los gemidos de los heridos y el sonido de Gustavo tratando de respirar. Pablo se levantó, miró a su alrededor. 3 guardaespaldas muertos, uno herido pero consciente, y Gustavo. Gustavo estaba en el suelo, presionando su mano contra su costado. Sangre, mucha sangre, fluyendo entre sus dedos, empapando su camisa. Pablo, Gustavo dijo. Su voz era tensa, controlada, pero Pablo podía escuchar el dolor debajo. Estoy bien, solo necesito
necesito... Se detuvo, tosió, sangre en sus labios. No estaba bien. Pablo se arrodilló junto a él. No te muevas. Vamos a... Pablo, escucha. Gustavo interrumpió. Pueden regresar. Tienes que irte. Ahora. No te voy a dejar. Pablo, escúchame. Entonces escucharon. Voces, gritos, a la distancia, luces de carros. La camioneta estaba regresando, o tal vez había otra. Los sicarios no habían terminado. Habían fallado en matar a Pablo. Volverían a intentarlo. El guardaespaldas herido se acercó cojeando. Jefe, tenemos que movernos. Ya. Pablo miró hacia la calle. Podía ver luces acercándose. Rápido. Miró a Gustavo. Miró la sangre. Calculó. Y aquí fue donde todo cambió. En los 10 segundos que siguieron, Pablo Escobar tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Podía intentar cargar a Gustavo, intentar llevarlo al carro, pero Gustavo era un hombre grande, pesado, y estaba herido gravemente. Tomarlo, moverlo, meterlo al carro, todo eso tomaría tiempo. Quizás 30 segundos, quizás un minuto. Tiempo que no tenían. Los sicarios estaban regresando. Si Pablo se quedaba para salvar a Gustavo, había una probabilidad muy alta de que ambos murieran. O Pablo podía correr. Ahora, llegar al carro en 15 segundos, escapar, vivir, pelear otro día, reconstruir, vengar a Gustavo después. Era lógico, era estratégico, era supervivencia. Segundo 1. Pablo miró a Gustavo en el suelo. Segundo 2. Pablo miró hacia las luces acercándose. Segundo 3. Pablo calculó distancia al carro, 40 metros. Segundo 4. Pablo calculó tiempo para cargar a Gustavo, demasiado largo. Segundo 5. Pablo escuchó el motor acercándose, rápido. Segundo 6. Pablo vio el miedo en los ojos del guardaespaldas herido. Segundo 7. Pablo sintió su propio corazón latiendo, supervivencia. Segundo 8. Pablo miró a Gustavo de nuevo. Gustavo lo miraba, esperando. Segundo 9. Pablo vio algo en los ojos de Gustavo, comprensión, como si supiera lo que Pablo estaba pensando. Segundo 10. Pablo tomó su decisión. Lo siento, Pablo susurró, tan bajo que Gustavo apenas lo escuchó. Y entonces Pablo corrió. Se levantó, corrió hacia el carro. El guardaespaldas herido lo siguió, dejando a Gustavo en el suelo, en la sangre, entre los carros, solo. Pablo no miró atrás, no podía. Si miraba atrás podría cambiar de opinión, y cambiar de opinión significaba morir. Llegó al carro. El conductor ya tenía el motor encendido. Pablo se lanzó al asiento trasero. El guardaespaldas entró detrás de él. El carro aceleró, justo cuando la camioneta aparecía en la calle. Más disparos, pero el carro era blindado. Las balas rebotaron, escaparon. Pablo estaba vivo, pero mientras el carro aceleraba por las calles de Medellín, Pablo se volteó para mirar por la ventana trasera. Podía ver la camioneta detenerse donde habían estado. Podía ver figuras bajando, acercándose a donde Gustavo yacía. Y en ese momento, Pablo sintió algo que nunca había sentido antes. No culpa, no arrepentimiento, sino una comprensión fría y clara de quién era realmente. Había dejado a Gustavo, la persona que más lo amaba en el mundo, la persona que lo había salvado docenas de veces, la persona que acababa de tomar una bala por él minutos atrás. Y cuando llegó el momento de devolver ese sacrificio, Pablo había elegido su propia vida, sin duda, sin hesitación. Después de los primeros 10 segundos, había sido fácil. Lo que Pablo no sabía en ese momento era que Gustavo sobreviviría. Los sicarios en la camioneta no eran refuerzos del primer ataque, eran residentes locales que habían escuchado los disparos y venían a ayudar. Encontraron a Gustavo, llamaron a una ambulancia, lo llevaron al hospital. La bala había atravesado su costado, pero había fallado los órganos vitales. Gustavo pasó 3 días en cirugía y recuperación, pero vivió. Cuando Pablo recibió la noticia de que Gustavo había sobrevivido, sintió alivio, enorme alivio, pero también sintió algo más, miedo de la conversación que tendría que tener, miedo de mirar a Gustavo a los ojos y explicar por qué había corrido, miedo de que Gustavo dijera en voz alta lo que ambos ahora sabían era verdad. Pablo visitó a Gustavo en el hospital 5 días después del ataque. Gustavo estaba en una habitación privada, custodiada por una docena de guardaespaldas. Todavía estaba pálido, débil, pero consciente. Pablo entró solo, cerró la puerta detrás de él. Se quedó allí por un momento, sin saber qué decir. Gustavo lo miró desde la cama del hospital. Su rostro era inexpresivo. Primo, Pablo comenzó. Lo siento, No, Gustavo lo interrumpió. Su voz era suave pero firme. No te disculpes. Pero te dejé, debí, hiciste lo correcto, Gustavo dijo. Pablo se quedó en silencio, confundido. Lo correcto era que sobrevivieras. Eres más importante para el cartel que yo. Eres irreemplazable. Yo no lo soy. Pablo sintió algo retorcerse en su estómago. No digas eso. Eres mi hermano. Eres tan importante como yo. Gustavo sonrió. Fue una sonrisa triste. Mientes muy mal, Pablo. Siempre lo has hecho. No estoy mintiendo. Sí lo estás. Y está bien. Realmente está bien. Porque tienes razón. El cartel te necesita más a ti que a mí. Y yo lo sabía. Por eso tomé la bala. Por eso te empujé. Porque sabía que si tenía que elegir entre tú y yo elegiría tu vida. Cada vez. Sin pensarlo. Y yo habría hecho lo mismo por ti. Pablo insistió. Pero incluso mientras decía las palabras, sonaban huecas. Gustavo lo escuchó también. No, Pablo. No lo habrías hecho. Y ahora ambos lo sabemos. Silencio. Un silencio pesado
pesado y terrible. Pablo se sentó en la silla junto a la cama. No sabía qué decir, porque Gustavo tenía razón, completamente razón. Vi tus ojos, Gustavo continuó. En esos 10 segundos, vi el cálculo, vi la decisión formándose, y entendí. Por primera vez, realmente entendí quién eres. ¿Quién soy? Pablo preguntó. Su voz apenas un susurro. Un sobreviviente. Gustavo dijo simplemente. Por encima de todo, un sobreviviente. Y eso no es algo malo, Pablo. Es lo que te hace grande. Es lo que te hace capaz de construir un imperio. Porque nunca te dejarás destruir por lealtad o amor o cualquier otra debilidad. No es debilidad amar a tu familia, Pablo protestó. No, Gustavo concordó. Pero es debilidad morir por ella cuando puedes vivir y vengarla después. Y tú nunca serás débil de esa manera. Eso es lo que vi en tus ojos. La comprensión de que tu vida vale más que cualquier otra vida, incluyendo la mía. Pablo sintió lágrimas picando sus ojos. Lágrimas de frustración, de vergüenza, de rabia. Te compensaré por esto, te lo prometo. Lo que sea que necesites. No necesito compensación, Gustavo interrumpió. Solo necesito que entiendas algo. Todavía te soy leal. Todavía moriría por ti. Eso no cambió. Pero ahora sé que es una calle de un solo sentido. Y puedo vivir con eso, siempre y cuando seas honesto conmigo. Nunca me prometas que morirías por mí, porque ambos sabemos que no lo harías. Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas que se expandían, cambiando todo. Pablo se quedó con Gustavo durante 1 hora más. Hablaron de negocios, de venganza contra quienes habían ordenado el ataque, de estrategias futuras. Pero el peso de esa primera conversación permaneció sobre ellos. La ilusión se había roto, la ilusión de igualdad, la ilusión de lealtad mutua. Ahora ambos sabían la verdad. Pablo estaba primero, siempre, y todos los demás, incluso Gustavo, eran secundarios, útiles, valiosos, pero en última instancia reemplazables. Si significaba sobrevivir, Pablo los dejaría atrás, cada uno de ellos, sin excepción. Los meses que siguieron fueron extraños entre Pablo y Gustavo. Superficialmente todo era igual, seguían trabajando juntos, seguían tomando decisiones juntos, seguían siendo los líderes del cartel de Medellín, pero había una distancia ahora, una brecha invisible pero innegable. Gustavo ya no hacía las pequeñas cosas que había hecho antes, ya no caminaba medio paso adelante de Pablo, ya no se ofrecía a tomar riesgos innecesarios en nombre de Pablo, no porque estuviera enojado, sino porque había aprendido que su vida era valiosa, había aprendido que sacrificarse por Pablo era noble, pero tonto, porque Pablo nunca devolvería el favor, y Pablo lo notó el cambio, y una parte de él lo agradeció, porque ahora Gustavo sería más cuidadoso, más estratégico, menos propenso a morir heroicamente, lo cual significaba que Pablo no tendría que enfrentar otro momento como esos 10 segundos, no tendría que elegir de nuevo, pero otra parte de Pablo, una parte pequeña que raramente reconocía, sentía pérdida, la pérdida de ser amado tan completamente que alguien moriría por ti sin pensar, la pérdida de creer que tú podrías hacer lo mismo, la pérdida de la inocencia sobre quién era realmente. Porque esa noche del 13 de marzo de 1984, Pablo se vio a sí mismo con claridad brutal y no le gustó lo que vio, pero tampoco lo cambiaría. Años más tarde, en 1990, Gustavo fue capturado y asesinado por la policía. Algunos dicen que fue traicionado, que alguien dio información sobre su ubicación. Algunos rumores, nunca confirmados, sugerían que Pablo había sido ese alguien, que cuando Gustavo se volvió demasiado independiente, demasiado poderoso, Pablo lo eliminó. Pablo negó estos rumores violentamente, lloró en el funeral de Gustavo, juró venganza, y tal vez era genuino, tal vez realmente amaba a Gustavo tanto como decía, pero la pregunta persistía. Si Pablo tuvo que elegir entre su propia seguridad y la vida de Gustavo, ¿qué elegiría? Ya lo había demostrado una vez, en 10 segundos, en 1984. No había razón para pensar que la respuesta sería diferente en 1990. La historia de Pablo Escobar está llena de traiciones. Traiciones a sus enemigos, traiciones a sus socios, traiciones al gobierno. Pero quizás la traición más reveladora fue la que nadie vio realmente. La traición a Gustavo, en un callejón en 1984. Porque esa traición demostró algo fundamental sobre Pablo. Demostró que cuando llegaba el momento, cuando la vida de Pablo estaba en la línea, no había nadie por quien no correría. No había nadie cuya vida valorara tanto como la suya propia. Ni siquiera el hombre que lo había salvado docenas de veces. Ni siquiera su primo, su hermano, su socio más leal. En esos 10 segundos, Pablo eligió la verdad de quién era. Un sobreviviente, a cualquier costo. Y tal vez eso es lo que se requiere para construir un imperio como el que Pablo construyó. Tal vez no puedes crear ese tipo de poder si estás dispuesto a sacrificarte por otros. Tal vez la lealtad absoluta es una debilidad que los verdaderamente poderosos no pueden permitirse. O tal vez Pablo simplemente era un cobarde, un hombre que hablaba de familia y honor, pero que cuando llegaba el momento siempre elegiría salvarse a sí mismo. La respuesta probablemente está en algún lugar intermedio. Pablo era complejo, capaz de gran amor y gran crueldad, capaz de generosidad y egoísmo absoluto. Pero esa noche, en 1984, en esos 10 segundos de cálculo frío, mostró cuál
cuál era su verdadera naturaleza. Y Gustavo, sangrando en el pavimento, abandonado por el hombre que había jurado protegerlo siempre, aprendió la lección más dolorosa de su vida: que el amor verdadero no siempre es correspondido y que la lealtad, por más profunda que sea, es inútil si no es mutua. La última cosa que Gustavo le dijo a Pablo antes de morir en 1990 fue: no te culpo. Pablo, visitándolo en el hospital después de que Gustavo fuera gravemente herido en el tiroteo que eventualmente lo mataría, lloró al escuchar esas palabras. ¿Por qué no?, Pablo preguntó. Por no culparme. ¿Por qué? Por ser quien eres, Gustavo respondió. Nunca te pedí que fueras diferente, solo te pedí que fueras honesto. Y después de aquella noche, en 1984, siempre lo fuiste. Nunca más pretendiste que morirías por mí, y te respeto por esa honestidad. Gustavo murió esa noche, y Pablo, por primera vez en años, pensó en aquellos 10 segundos, en la decisión que había tomado, en el precio que había pagado. No el precio obvio de perder a Gustavo, sino el precio más profundo, el precio de saber, con certeza absoluta, que era el tipo de hombre que podía abandonar incluso a quien más amaba, si significaba salvarse a sí mismo, y vivir con ese conocimiento cada día después.